un estado, a una mañanera, pues siempre lleva buenas noticias, lleva inversión, y ojalá nos tocara la suerte a Querétaro. No ha ido usted desde agosto, la única mañanera fue en agosto de 2020 en Querétaro. ¿Cuándo? Voy a ir. ¿Para cuándo más o Voy a menos? ir, pronto. Bueno. Lo más pronto posible. Y llevo muy buena relación con el gobernador de Querétaro, con el gobernador Curi. Sí. Entonces, ánimo. Vamos, 2, atrás, 3, 4, 5, 6. Adelante. Ya quedamos, que ustedes van a ayudar a que haya igualdad. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde mi portal en Querétaro, esahoraam.com. Señor presidente, existe un departamento denominado Centro de Liquidación Regional, que le llaman CLC, que se dedica a evaluar el trabajo del personal que maneja los ingresos de cada caseta de cobro en Capufe. Yo sé que el lunes tocó este tema con Hans Salazar. Yo ya le había hablado sobre este tema también hace 3 semanas. Pero obviamente en esta investigación que yo realicé, ya he entrevistado a más de 30 trabajadores. Este departamento se dedica a evaluar el aforo de vehicular que hay en cada caseta para ver si coincide el número de vehículos que cruza por una caseta con lo que reporta obviamente cada empleado, ¿no? Y como usted señalaba que la directora de Capufe le informó que no coincidían los ingresos o había un comparativo con años anteriores, que para mí de inicio comparar ingresos con la pandemia, pues no es un punto de comparación real, ¿no? Entonces en este caso sí hay una omisión por parte a lo mejor de los directivos de Capufe, si aseguran que hay una diferencia de ingresos y que están robando dinero, pero no hay denuncias de los hechos ante la función pública en años anteriores, cuando sabíamos que era una empresa privada de outsourcing, que era relativamente sencillo levantar actas administrativas para poder hacerle los cambios pertinentes del personal en su momento, ¿no? Y es personal que lleva más de a veces de 10 años, los más jóvenes de 2 años de trabajo. Entonces, yo creo que aquí hay algo que tiene que investigar la Secretaría de la Función Pública en este punto, porque realmente no coincide. Y ojalá si nos pudiera presentar a lo mejor la directora de Capufe el informe que le presentó a usted para la justificación, que no lo veo muy de acuerdo a lo que yo investigué, porque también está ocurriendo lo mismo en pensionista. En Capufe hablamos de 600 personas y de pensionista hablamos de 400 personas que pasó algo similar. Y también llama mucho la atención porque el 23 de diciembre de 2021, la directora de Capufe ya había emitido un oficio dirigido a todo el personal de outsourcing, asegurándoles que ya se iban a recontratar a partir de enero y que le echaran muchas ganas, que pues ya estaban todos con este nuevo esquema de la ley que entró en vigor el 23 de abril de 2021. Entonces, aquí ocurre algo que ojalá pudiera la Secretaría de la Función Pública investigar, porque realmente no es así. Y si hay una disparidad de ingresos, alguien más arriba, algo está ocurriendo por ahí, desde incluso de los jefes, a lo mejor de cada plaza de cobro, porque yo he entrevistado gente desde Tabasco hasta
hasta Culiacán, por ejemplo, o sea, hasta el norte del país. O sea, de verdad he indagado con muchos, incluso muchos de ellos se han conectado a mi canal de YouTube para dar su versión, su testimonio cada uno de lo que ocurre, ¿no? Entonces, ojalá que nos pueda decir al respecto sobre eso, señor presidente. Sí, vamos a profundizar más sobre el tema, que Elsa Beites informe y que también intervenga la Secretaría de la Función Pública para no cometer ninguna injusticia con los trabajadores, pero al mismo tiempo no permitir la corrupción. Efectivamente. Sí. O sea, eso es todo, porque estamos limpiando de corrupción en todo el gobierno, de arriba hacia abajo, y no se tolera la corrupción. Y hay resistencias, porque estamos hablando de años de estas prácticas corruptas. En Capufe, bueno, sí, considera la caja chica siempre el gobierno federal. Ponían a sus compadres, o sea, a la gente más cercana, a los amigos, ya se sabía que el que iba allí iba a robar. Y algo parecido está sucediendo ahora, y aprovecho para darlo a conocer, porque ya no hay espionaje, ya no existe el CISEN, pero sí hay inteligencia. No hay espionaje, pero sí mucha inteligencia de la gente que me informa de todo lo que está pasando. Y ahora parece como que hay oposiciones, ¿no?, resistencias, boicot en el aeropuerto de la Ciudad de México, y me están echando la culpa a mí de el tiempo que tardan los pasajeros por los cambios que se están llevando a cabo. Y viene de arriba, ¿no? Tiene que ver con la molestia que todavía no digieren, superan, de que no pudieron atracar con el nuevo aeropuerto de Texcoco. Y como era muchísimo dinero, estamos hablando de un asalto, de un robo, pues de más de 200,000 millones de pesos. Entonces se quedaron molestísimos. Ellos, sus voceros, sus achichincles y sus seguidores del conservadurismo. Entonces quieren que no salgan mal las cosas, y en el aeropuerto tengo información que hay una campaña echándonos la culpa de que si hay saturación, si no se atiende pronto a los pasajeros, si se les mantiene 1 hora, 2 horas, pues es culpa del gobierno. Ayer leí que dieron a conocer un periódico alarmado la instrucción de que las aduanas pasen a ser operadas, manejadas por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina. Entonces,
siempre hay estas resistencias porque pues está más que demostrado que hacían su agosto y imperaba la corrupción. No estoy hablando de que todos los servidores públicos sean corruptos, hay gente honesta, pero sí hay estas reacciones. Lo mismo en el caso de la medicina, ¿se acuerdan cuánta escondían los medicamentos en los resistencia? Porque tenían el negocio de la compra de los medicamentos, 100,000 millones de pesos. Una red, una banda. Todavía ayer sacó Loret de Mola un reportaje sobre los médicos de Cuba, que es un reportaje, un refrito, yo creo que de hace 10 años, promovido por las organizaciones que están en contra del gobierno de Cuba, que hablan de que los médicos cubanos son esclavos porque tienen que pagar y que los amenazan. O sea, el mismo guión, y Loret, ahí está. ¿Y qué autoridad tiene Loret si él trabaja para una de estas farmacéuticas, una distribuidora que se beneficiaba con la corrupción que imperaba en el sector salud? Pero pues en algunos casos es porque ya no tienen privilegios. Y estaban muy enraizadas esas prácticas. Yo siempre he dicho que nuestro movimiento, la transformación, iba a ser pacífica, sin violencia, pero radical, porque íbamos a arrancar de raíz. La palabra radical viene de raíz. El régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, y es lo que estamos haciendo. Entonces, como estaban muy arraigadas, enraizadas estas prácticas, pues siguen con sus molestias y siguen con sus campañas, pero no se trata de afectar a los trabajadores. Efectivamente. Y por lo general la mayoría de la gente actúa con honestidad. Sí, son más de 600 se repite, trabajadores. Pero yo sí lo tengo que estar recordando, que la mayor riqueza de nuestro pueblo o la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo. Pero hay una cúpula enajenada por el dinero, por lo material, muy echada a perder, minoritaria, pero con mucha influencia. Entonces vamos a buscar la forma de que se aclare todo esto, porque sí ha habido un aumento en los dos casos,
en Capufe, más ingresos. ¿Sí? En todo lo que tiene que ver con las casetas. Cuando llegamos estaban tomadas las casetas. Las de Morelos y las que iban a Puebla, me acuerdo que todas las de Nayarit, todas las de Sinaloa, todas tomadas, y cobraban. Y dijimos, se acabó esto. Y se ha avanzado, bueno, porque así tenemos ingresos y ese es el dinero que se utiliza para las pensiones, para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre, pues para comprar las vacunas, que antes ese dinero pues se lo robaban, y como robaban arriba, abajo se decía pues podemos hacer lo mismo. Y en aduanas está pasando algo similar. Desde que están los militares y marinos a cargo de las aduanas, se ha incrementado. Sí. La recaudación. Nada más por aduanas se obtienen 1 billón de pesos. Entonces, ¿cómo no voy a nivel general? 1 billón de pesos de ingresos por aduanas. ¿Cómo no voy a ocuparme de eso? ¿Y cómo les voy a dejar las aduanas a los gobernadores? Ya no, los actuales no, pero antes era, estas me corresponden a mí y yo voy a proponer. Y los sistemas de vigilancia, me llamó la atención de que había un contrato de cámaras, porque era una robadera completa. Hacían la faramaya de que con sistemas modernos se detectaba, ¿no?, el robo, y había que comprar drones y cámaras, lo que pasaba con el huachicol. Entonces robaban en eso. Por lo general esos equipos ahí quedaban, sí, echándose a perder, porque no les interesaba. Era el moche por la compra de los equipos. Pero además, si se instalaban los equipos, se subcontrataba o subrogaba el servicio a una empresa que era la que manejaba las cámaras, y eran contratos de 2,000, de 3,000 pesos, millones de pesos, 2,000, 3,000 millones de pesos. Y se empiezan a revisar todos los contratos y se les empieza a decir, bájale 200 millones. Pues sí, no, pero es muy poco, bájale más, bájale 500. Sí, me refiero al si sale rojo, sale verde, ¿no?
los sistemas de vigilancia, hasta que de 2,000 a 300 millones. Lo que querían era tener control. ¿Por qué? Porque ahí se decidía cuándo se ponía en verde y pasaba todo. Entonces no les importaba cobrar por el servicio, si cobraban por lo otro, si ese era el negocio real. Entonces todo eso se ha ido limpiando. ¿Y cuál es el resultado? Pues que no hemos necesitado deuda y tenemos una buena recaudación. Todo eso nos ayuda. Entonces, la corrupción, pues hay que combatirla, porque eso es lo que nos permite, es una fuente de financiamiento para el desarrollo de nuestro país y para beneficio de la gente. Pero también no significa pues cometer injusticias. Claro. El que está trabajando bien, que es un buen servidor público, ese no debe de preocuparse por nada. Pero el que está buscando cómo hacer una tranza, pues ese sí, no lo queremos y hay que denunciarlo. Y no solo a los de abajo, porque también esa era la vieja práctica, ¿no?, de la simulación del engaño. Qué barbaridad, cuánta corrupción, echándole la culpa a los que antes se les conocía como mordelones, ¿no?, o a los oficinistas, claro que habían esas prácticas, pero abajo eran mordidas, arriba tarascadas. Y ahí nos tenían entretenidos pensando que la corrupción tenía que ver con el agente de tránsito. Claro que también con el agente de tránsito o con el oficinista. Y arriba, impunidad, condonación de impuestos, grandes negocios, nada más que era delincuencia de cuello blanco, que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Entonces todo eso es lo que tiene que cambiar, ya está cambiando y tenemos que continuar con eso. Y cada vez la gente está más Sí, porque efectivamente consciente. están justificando a lo mejor despedir a los de abajo para ver arriba ya justificar que ya hubo un faltante, pero la culpa lo tuvieron los de abajo, como ocurría en Pemex, por eso permitieron el huachicol, porque había arriba un gran robo, pero mejor echarle la culpa a los huachicoleros, ¿no?, que robaban los ductos con pequeñas tomas y así justificaban los grandes robos en Pemex, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a revisar en este caso. Capufe y pensionista también es otro caso. Sí, igual. Lo mismo. Y bueno, una denuncia ciudadana, señor presidente, en el 2017, yo sé que no es competencia de la federación, pero es que de verdad en Insurgentes Norte, número 1260, hubo un edificio que quedó en muy mal estado, ya se reparó, pero realmente sigue igual, pero ya dijeron las autoridades que ya está bien el edificio, pero son 165 familias que saben que están en grave riesgo en ese edificio.
Lo que piden ellos nada más es que un ingeniero estructurista ajeno a lo mejor al gobierno de la Ciudad de México y que haga una evaluación. Realmente es lo único que piden ellos para que les den esa garantía, porque saben, ellos tienen estudios que ese edificio sigue mal, ¿no? Entonces, ojalá, es el único apoyo que piden ellos, ¿no? Sí, nada más entrega los datos para que Protección Civil haga un dictamen. Ok. Y también invitarlo usted cuando va a Querétaro a llevar a cabo una mañanera, porque hemos visto que cuando va a una ciudad, a un estado, a una mañanera, pues siempre lleva buenas noticias, lleva inversión, y ojalá nos tocara la suerte a Querétaro. No ha ido usted desde agosto, la única mañanera fue en agosto de 2020 en Querétaro. ¿Cuándo? Voy a ir. ¿Para cuándo más o menos? Voy a ir pronto. Bueno. Lo más pronto posible. Y llevo muy buena relación con el gobernador de Querétaro, con el gobernador Curi. Sí. Entonces, sí vamos a ir. Ahora no podemos estar en los estados o haciendo actos, ¿no? Que sí podríamos estar en supervisión, en donde hay elecciones, pero en Querétaro no hay. No. Entonces, sí vamos a estar. Dale. Gracias, señor presidente. Sí.